Deberíamos hacer esto, ¿no? Ya, perfecto. Ya, y sí parece. ¿En la casa me escuchan? Sí, profe. Perfecto. Buenas tardes, perdón por el atraso. Material de estudio. ¿Dónde habremos dejado el material de estudio? No, es que otro archivo. ¿Qué tan arriba? Material. Quizás lo dejamos en el metacurso, en el VIP. Ya me acordé dónde está. Este. Ese. Eso queremos. Profe, Ajá. una pregunta antes de partir. ¿Sabe cuál es la fecha del examen de contabilidad? No, a mí todavía no me informa pregrado, pero es raro porque el profesor Nasser dijo que en Viña ya se le habían informado. Según Nasser, que no sé si es una fuente confiable, es como 21 de diciembre, pero a mí todavía pregrado no me envía la fecha oficial, entonces, pero es como la última semana los de contabilidad y finanzas, por si acaso. Material de estudiante. ¿Qué pregunta? ¿Sí? ¿6? ¿5? 5, ya. Hicimos un ajuste a una nueva versión por si acaso, pero igual es bueno que justamente lo pregunte, porque en el fondo esta es súper parecida a la 8. Ya, entonces, por eso que le hicimos una clarificación que de hecho me lo dijo Claudio, el tutor, y tenía sentido, porque en el fondo la 5 dice una compañía invierte 3 millones en un depósito a plazo a 120 días y que al llegar el cierre trimestral de los estados financieros ve que el saldo que puede retirar, pero que no retira es de 3.200.000. Entonces, en ese caso, lo que tengo no es un equivalente de efectivo, porque se va a convertir en más de 90 días. Entonces, por eso debería cargar el depósito a plazo y como me gané 200.000 en intereses, justamente la diferencia, entonces ese es un ingreso financiero. Debiese ser A. Quizá el que era más complejo era el otro caso que decía a 30 días. El 8. Entonces, por eso le agregamos esto. Consideremos que la empresa tiene una contabilidad muy simple, tiene grandes cuentas, efectivo y equivalente, activos financieros, cuentas por cobrar e inventario. Si la compañía invierte, y ahí le cambiamos el monto para que quizás no fuera exactamente lo mismo que arriba, invierte 500.000 en un depósito a 30 días, en el cual obtendrá un interés del 6% mensual, al momento de realizar la inversión debería ser nada. Y la respuesta es nada, es porque el depósito a plazo es un equivalente efectivo, entonces efectivo por efectivo. ¿Se entiende? Ahora me parece que queda más claro, antes quizá era muy tendenciosa la respuesta. ¿Pero por qué es menor a 90 días? Claro, y es totalmente seguro. Cumple con las dos condiciones de un equivalente de efectivo. Vale. ¿Sí? ¿Eso era todo? Nos cambiamos entonces a ese. Excelente. Entonces, nosotros quedamos aquí la clase anterior. Dijimos, mira, una empresa, lo más importante que hemos tenido en esta segunda parte es lo que tiene que ver con el efectivo. La empresa a veces va a vender a crédito, pero puede hacer algo con la factura que queda, con la cuenta por cobrar, y una de esas cosas sería hacer factoring. El factoring es que yo le entrego esa cuenta por cobrar a alguna institución, tipo un banco o algún otro factor, y esa empresa me va a anticipar la plata. Y entonces eso va a generar que se den dos tipos de factoring.
Vamos a tener el factoring con recursos y el factoring sin recursos. El recurso se refiere a con responsabilidad y el sin recurso se refiere a sin responsabilidad. ¿Sí? Recurso es el concepto de la responsabilidad. Porque miren, y eso es lo que nos aboca fundamentalmente la clase de hoy. Si yo le vendo a un cliente a crédito, ¿qué podría pasar con esa cuenta? Volverse incobrable. Listo, por eso que tú dices, ya, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú estás vendiendo la cuenta o estás pidiendo un anticipo de la cuenta? Entonces, si la empresa hace un factoring con recursos, entonces, empresa es encargada de cobrar. Si es sin responsabilidad, entonces el factor, digamos, la firma financiera, el banco, el que sea, es el encargado de cobrar. Entonces, más allá de que pueda sonar súper sofisticado, esto es simple. En un caso te vendo la cuenta por cobrar y en otro caso no te vendo la cuenta por cobrar. ¿Cuándo te vendo la cuenta por cobrar? ¿Con recursos o sin recursos? Sin recursos, es cierto. Aquí sí que hay una venta. Porque en el fondo yo le digo, mira, aquí está, esto es el Metro, esto es Codelco, esto es Copec, esto es cualquier empresa y ahí está la factura. Y si no paga, arréglatelas con Codelco. En cambio, tú eres Falabella y dices, mira, yo le vendí a tal cliente, pero si el cliente no paga, vuelve a Falabella y yo voy a responder por el cliente. Entonces a eso se refiere que Falabella, si asume la responsabilidad, acá no asume la responsabilidad. ¿Se entiende? Entonces, más bien aquí lo que te está dando es un préstamo con garantía. ¿Se entiende? Entonces, mire, los asientos son súper simples. No sé si llegamos tan arriba, esperemos que sí. Si yo le entrego esa cuenta por cobrar a un banco o a cualquier otro factor, ¿el banco qué me va a entregar a cambio? Efectivo. Efectivo, listo. Entonces va a aumentar el efectivo. Digamos por 950.000. Yo le voy a haber entregado la cuenta por cobrar, pero el riesgo sobre la cuenta, ¿la retengo o no la retengo si es con recurso? Sí. Sí. Entonces yo le debo al banco, entonces vamos a decir que tiene una obligación o un pasivo por factoring. Y eso es como cualquier pasivo, ¿sí? Es como que hubieran, si le ponen préstamo, cuenta por pagar, como quieran. Pero digamos que le debo más plata. Me anticipó menos, es obvio, porque el banco tiene que ganar plata. Entonces, los 50 menos, ¿qué son? Gasto financiero. Un gasto, listo. ¿Se entiende? Entonces, te cobré los intereses al tiro. Si al final después el cliente, por ejemplo, rebotara la cuenta, se vuelve incobrable, el cheque no tiene fondo, etcétera, bueno, voy y Falabella tiene que responder, o el que haya hecho el factoring de la cuenta. ¿Se entiende? En este caso de acá, entonces, va a ser prácticamente lo mismo el asiento. Tú vas a tomar el efectivo por... Ya. Voy a vender la cuenta por 1.000.000. Entonces me deshago de la cuenta por cobrar. Y aquí es donde hay que aplicar la lógica de negocio. ¿En qué caso es más riesgoso el negocio para el factor? Que es la empresa que da el factor. ¿Con recursos o sin recursos? Sin recursos. Sin recursos. Pues entonces, ¿en cuál cobrará más? Esa, ¿no?
sin recursos. Entonces digamos que aquí te anticipa 900. Por lo tanto, los intereses, gasto financiero, como queramos llamarlo, son esos 100 de diferencia. ¿Se entiende? Y esa es toda la ciencia. Tú entregas, pero ¿por qué voy a aceptar? Bueno, porque quizás si tú no logras conseguir este efectivo, la diferencia es que tú hubieras ofrecido un descuento por pronto pago, por ejemplo, todas las rebajas por volumen, eso generaba un incentivo a vender más, y eso no es solo vender más, sino que cobrar rápido, porque si no, no es negocio. Si no, tu alternativa es ir a pedir un préstamo. Entonces tú dices, bueno, si el préstamo me va a cobrar 10% de interés y el banco me va a cobrar 5% de la cuenta, prefiero hacer el factoring. Si por el contrario el préstamo es más barato, no hago el factoring. ¿Se entiende? Y entonces quizá una de las aplicaciones más interesantes que se ha visto hoy en día es esta página. Mira. Profesor, Ajá. ¿qué pasa si el cliente no avisa que hizo factoring y uno le paga a él y después el factoring te cobra? Legalmente hay un contrato cuando yo cedo las cuentas en factoring. Entonces el cliente debiese avisar. O sea, en realidad podría ser harto más complejo, porque algunos clientes van a decir, oye, yo fui a comprar a Falabella, pues yo no conozco a nadie, no conozco a Credit Line, no, yo voy a Falabella a pagar. Entonces ahí podría haber como una responsabilidad en que Falabella cobre y después le transfiera. Pero si se vuelve incobrable no es problema de Falabella, ¿se entiende? Entonces, en la práctica como que podría haber esa diferencia, pero si tú quieres que esta relación funcione en el largo plazo, entonces ambas empresas van a decir, si vienes a pagar acá yo te transfiero y si pagas allá tú me transfieres. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Sí. Entonces, miren, Cumplo. Cumplo es una de esas empresas de fintech, de finanzas tecnológicas que le han solucionado esto a la empresa. Porque tradicionalmente quizás el factoring como método de financiamiento para la empresa ha sido un poco caro. Entonces las empresas pueden decir, mira, si yo voy a cumplo.cl, podría socializar mis cuentas. Entonces yo digo, mira, tú eres cualquier empresa, una empresa que nadie conozca, pero podría haber algo que es el factoring al revés, lo que se conoce como reverse factoring o confirming. Yo soy una constructora que hace proyectos, que arregla casas, etcétera, pero estoy arreglando una parte de no sé qué ministerio. Entonces el cliente final es el gobierno. ¿Será más riesgoso el gobierno o una empresa pyme que hace arreglos de infraestructura? ¿Quién es más riesgoso? ¿La pyme o el gobierno? ¿La pyme? La pyme, listo. Entonces, si tú vas a poner la cara por la empresa, le van a cobrar más caro en términos de la tasa a la pyme. Entonces, quizás tú quieres decir, mira, pero el que tiene la deuda es el gobierno, entonces voy a poner la cara del gobierno. Y entonces, por eso que si se fijan alguna de las facturas, dicen, oye, ¿quién es el que debe al final? ¿El Ministerio de Urbanismo, la Tesorería General de la República u otro? Y entonces, fíjense que ahí abajo dice TIR. TIR significa tasa interna de retorno. Si yo comprara esta factura, que es por 8 millones 8, ganaría 6,4 en este caso. ¿Se entiende? Entonces me voy a poner en cualquiera más información. Entonces fíjense, lo que te da es así como unos likes. Oye, la empresa, ¿cuánto ha pagado? Ya, uno, tiene poca historia financiera. Pero esta empresa de acá ha pagado a tiempo 43 de 45. Y entonces te paga el 97% de las veces en el tiempo normal. Ah, es súper difícil que se atrase. Si esa empresa es buena, entonces lo que debiese pasar es que la tasa que devenga sobre eso es más baja. ¿Se entiende? Entonces paga una tasa de 6,4. Si en realidad tu empresa es más riesgosa, y fíjense que ahí hay muchas más facturas, van pagando más tasas. Fíjense acá. Esta ha pagado el 90% del tiempo en lo normal y entonces le cobran 7,4. Y después podrían ir subiendo, no sé, 8,3. Pero uno dice, ¿pero cómo? Si ha pagado el 100% de las veces. Sí, pero es que solamente lleva historial de 4. Entonces no es lo mismo haber pagado 10 años a tiempo que haber pagado los últimos 6 meses a tiempo.
¿Se entiende? Y entonces además la gracia de Cumplo es que se salta al banco, pues nosotros podríamos invertir en Cumplo. Entonces una persona podría decir, mira, si voy al banco y tomo un depósito a plazo me da 3% con suerte, no cubre ni la inflación. Capaz que le presto a esta empresa que el que está detrás del pago es la Tesorería General de la República, entonces súper seguro que me vaya a pagar y me voy a ganar 6% en vez de 3%. ¿Se entiende? Y por eso que se salta al banco y encuentra a las personas. Y además uno dice, pero yo no tengo 4.100.000. Ya, pues esa es la gracia. Yo pongo 200, ustedes ponen 500, otra persona pone 1.000.000, otro pone 50 lucas y entre todos fondeamos el 100. ¿Se entiende? Por eso que acá abajo dice 100% financiado, pero podría ser que no se haya pagado todos los 15.600.000. 96% financiado. Entonces podría ser una buena idea para el que compra la factura como modo de inversión porque tiene más caja de la que necesita y podría ser una buena idea de bajar las tasas para el que le falta plata y tiene el pasivo, digamos, en vez del activo. ¿Se entiende? Entonces Cumplo ha sido una de las grandes innovaciones. Caso de Harvard, caso de Chicago, etcétera, respecto a cómo el factoring social ha sido una herramienta de finanzas tecnológicas, fintech, importante particularmente para las pymes, porque hay otros mecanismos, la bolsa de productos, etcétera, pero eso hay que ser más grande, 10, 15 millones de dólares. No, pues esta es una empresa chiquitita, 2 millones, 3 millones le den por un proyectito, no es el mismo tamaño. Oye, pero ¿a qué se refiere con eso lo del financiado? Este es el porcentaje del total, de los 15.600.000, solamente la gente ha apostado comillas, 96%. Pero entonces, nosotros si quisiéramos comprárselo, hay un 4% disponible. Sí, Ya. tal cual. Por eso que además da un tiempo, dice, oye, esto va a durar 3 días, una semana, etcétera, y así la gente va poniendo plata. Es como el crowdfunding de los emprendimientos, tú no tienes que poner el 100%, van poniendo pedacitos las personas. ¿Se entiende? Eso ha sido una innovación importante para la empresa. Entonces, en ese sentido, el factoring sin recursos, que a la empresa no la deja con un pasivo, sino que vende la cuenta por cobrar, y el factoring con recursos, podrían darse ambas situaciones socialmente. ¿Se entiende? Y ahí están los asientos que nosotros decíamos en factoring sin recursos, y si fuese con recursos tengo la obligación por factor. Y eventualmente, si el cliente paga, entonces ya no tengo el pasivo y me deshago de la cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Porque le fue a pagar, invento, a Cumplo.cl o a Creditline. Si en realidad el cliente no paga, entonces yo me quedo con la cuenta por cobrar igual y yo le tengo que pagar al banco o a la empresa que me haya anticipado el dinero. Eso podría ser la diferencia. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? ¿En la casa todos claros? Listo. Entonces, el otro problema tiene que ver con la incobrabilidad. Entonces, si una cuenta podría volverse incobrable, esa incobrabilidad, ¿qué es para la empresa? Un gasto. No, aunque el libro dice eso, pero corrijamos el libro. ¿Una pérdida? Ya, más cerca. ¿Por qué una pérdida y no un gasto? Porque... No se me ocurre. Pues, un gasto podría ser que tú ocupaste un activo y se gastó la depreciación. Listo. Ese es un gasto. Si hay un cortocircuito y se funde el proyector, eso es una pérdida. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que... Uy, sorry. Constanza, te escuchamos. Puede ser que uno como que me da beneficio a la empresa y la otra no. Eso. Tú tienes un activo que tiene el potencial de generar beneficios. Si los genera, se gastan. Si no los genera, se pierden. ¿Se entiende? Esa es la diferencia esencial. Después en contabilidad 3 podemos discutir algo mucho más avanzado, pero esa es la diferencia esencial. Entonces uno dice, oye, estas cuentas las recaudé, no hay gasto. ¿Entiendes? Si uno dice, oye, es que la vendí, pero la vendí por un poco menos, es que hay un gasto de hacer esta transacción financiera. Pero si tú dices la cuenta completa se volvió incobrable porque el cliente se arrancó de Chile, una pérdida. Es más cercano.
Pero fíjense que, y nosotros todavía no hacemos algo que es súper sofisticado, en realidad las empresas todavía no lo hacen mucho, y que es que en realidad tú dices, cada vez que yo hago una venta debería saber cuánto de esa venta sí voy a cobrar y cuánto no voy a cobrar, la idea de la pérdida esperada. Eso es súper complejo. Habrán notado en el capítulo que si ustedes ven, dice, oye, hagamos una estimación por los saldos de cuántos antiguos son, un porcentaje de las cuentas por cobrar. Depende de la información histórica que tenga la empresa y lo simple o lo complejo que pueda hacer eso para que la empresa pueda hacer una estimación razonable. Entonces, en realidad, lo incobrable, lo correcto sería una disminución de los ingresos. Por eso cuando nosotros estuvimos en las clases de ingresos dijimos, sí, lo que vemos como ingreso por venta o ingresos operacionales o neto de actividad ordinaria es las ventas brutas totales, menos los descuentos, menos los incobrables, menos el IVA débito, menos los puntos de fidelización, menos 6 cosas que le restamos. ¿Se entiende? Que eran todas cosas, o que yo le debo algo todavía al cliente o que nunca van a fluir hacia la entidad, que era nuestra definición fundamental de eso. ¿Se entiende? Sí, una cuenta por cobrar debe ser registrada al costo amortizado. ¿Qué significa esto? Que si tú dices, mira, Falabella te vende a 3 cuotas, o a 6 cuotas, o a 12 cuotas un televisor, ¿por qué te venderá a préstamo? ¿Por qué te prestará plata Falabella? ¿Intereses? De nuevo, Benjamín. ¿Intereses? Intereses, listo. Entonces, en cada cuota uno va a tener que separar una parte que es de intereses y una parte que es del capital. Y ese capital que me va devolviendo se conoce como la amortización de eso. En realidad eso es más complejo, no es un tema de este curso, eso se ve al inicio de contabilidad 2. ¿Se entiende? Pero lo correcto es que tú dijeras, bueno, yo espero que me paguen 3, en 4, en 6 cuotas, o si yo lo financio 5 meses o 6 meses y le digo ya, págame cuando se acabe la carretera o al término del proyecto, hay una parte que podría corresponder a los intereses porque yo te tuve que esperar 6 meses con el pago. ¿Se entiende? Entonces eso implica algo importante. La parte que yo no puedo cobrar de ese activo, el deterioro va a generar algo significativo. ¿Sí? Y entonces esta estimación antiguamente se conocía como la PDI, la provisión por deudores incobrables, y eso es un error fatal, porque las provisiones, ¿qué tipo de cuentas son? Por un punto premio. ¿Inventario? No, Pasivo. un pasivo, ya, un punto premio cada uno. Eso es un pasivo, y vamos a reconocer que la estimación de los deudores incobrables, que es la cuenta correcta, también crece por el haber. Pero no es un pasivo, es una contracuenta de activo, porque en el fondo tú dices, yo vendí 100, pero espero que 10 o 15 o 20 no me paguen, entonces en el neto tengo cuentas por cobrar netas de los incobrables de 80. ¿Por qué se hace el valor bruto y en la parte estimada de incobrables? Porque quizás sea más o sea menos. La misma idea de que las propiedades, plantas de equipos, decíamos, se presenta la cuenta bruta menos la depreciación acumulada, aquí es exactamente lo mismo. O sea, la idea de la estimación por deudores incobrables es súper parecida a la idea de la depreciación acumulada. Una contracuenta activo que reduce el valor del activo. ¿Se entiende? ¿Es claro para todos en la casa? ¿Sí? Listo. Entonces, uno hubiese dicho esto, mira, antiguamente uno podía hacer esta provisión, o sea, si hablan con cualquier empresa, hablan, oye, provisionaron más cuentas, ahora con COVID los bancos están provisionando más cuentas, es un error fatal, es un desastre, pero se utiliza, esa es la realidad. Por eso que si lo ven en el capítulo todavía lo dice así, hemos tratado de actualizar esas cosas, pero es súper utilizado en el mercado. O la cancelación directa, en el fondo, mira, yo creo que todos me van a pagar hasta que se arranquen de Chile. ¿Pero será una buena idea hacer eso? ¿Por qué no? Bueno, lo que veíamos en impuestos, cuando decíamos, oye, lo incobrable es justamente esto que produce una diferencia entre lo que cree el fisco y lo que cree la empresa, y llamamos impuestos diferidos, eso pasa. El fisco dice, para que se vuelva incobrable tengo que agotar los medios posibles de cobro, y eso pasa nunca.
En cambio, la empresa dice, oye, pero si el cliente se escapó, se murió, no tiene heredero, no tiene activos, legalmente no existe el RUT, ¿en qué momento es? Entonces la empresa puede anticiparse, pero además el ocupar la cancelación directa es un error, porque tú dices, oye, pero yo no vi que no venía, sí, pero igual, un desastre. La empresa, fíjense que lo que nosotros, particularmente para los ingenieros comerciales, uno necesita los reportes financieros quizás para hacer un análisis de la rentabilidad, de cuánto se proyectan los flujos de caja para ver si requiere préstamo, cuánto le puedo prestar, por cuánto tiempo debiese prestarle, etcétera. Entonces, si tú sabes que una parte importante de los clientes no pagan y cada vez hay más cesantía a raíz de la pandemia y entonces menos gente te va a pagar, tú deberías hacer que una estimación sea más alta, no más baja como veíamos que hizo la Polar. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, la incobrabilidad que tú estimas es sumamente importante, en especial para las empresas de retail, que tienen 60, 65% de todos sus activos son cuentas por cobrar. Para un banco fundamental, si las sucursales no valen nada porque están arrendadas, lo que vale son los préstamos que di, y esas son puras cuentas por cobrar. ¿Se entiende? Entonces, ese error que decíamos de la Polar hace algunas clases, decíamos, oye, es que la Polar le cobraba más intereses si el cliente no pagaba. Sí, pero ¿hasta cuándo le recargo una cuenta que es imposible de recaudar? ¿Entiende? Porque yo podría seguir sumando intereses al estado de resultados, pero eso es fraudulento. No es que eso vaya a representar la realidad de la compañía. En realidad la empresa lo que va a tener es que va a cobrar menos, no va a cobrar más. Y entonces eso distorsiona sustancialmente lo que uno tiene en esos casos. ¿Sí? Entonces, lo que uno dice ahí es, mira, yo debiese anticiparme a la jugada. Y ese anticipo a la jugada debiese ser fundamentalmente que yo pueda hacer una estimación. Entonces, error fatal decir que el gasto por incobrable. Si dicen pérdida por incobrable y eso lo tratan como una contracuenta de ingresos, por ejemplo, para tenerlos por separado, eso funciona bien. Entonces, la empresa, y es quizá algo que nosotros no nos metemos en ese detalle, pero llevan una cuenta que dice, mira, esto es todo lo que vendí en bruto, estos son los puntos que le debo, etcétera, y tiene un auxiliar, donde presento todo el detalle como las notas de los estados financieros. ¿Entiendes? Quizás debiese ser súper importante que en la memoria de Cencosud, que nosotros mostrábamos harto la primera parte hasta la prueba 1, viesen qué tengo en ingresos por venta o ingresos de actividad ordinaria. ¿Qué tengo en la política de la oficialización de puntos de Cencosud? Podría ser algo atractivo. Entonces uno dice, mira, debiese ser una pérdida sí o sí. ¿Por qué? Porque no es un flujo que vaya a razonablemente ir hacia la empresa, o sea, no me van a pagar. Ya, entonces eso no lo debiese considerar. ¿Sí? El cómo calculo el cuánto no me va a pagar podría ser fundamentalmente de tres formas. Podría ser sobre los ingresos por venta totales o sobre los ingresos por venta a crédito. Entonces uno dice, mira, de los 100, el 100% que vendo, el 3% no me paga. Ya, chao. Es súper simple, es menos exacto. No me gustaría decir altamente inexacto, pero es poco exacto. Porque los clientes que te pagan al contado, ¿cuántos de esos se vuelven incobrables? No, si pagaron al contado. ¿Se entiende? Pero entonces digo, oye, vendí 100 millones, 80 al contado venta a crédito y ahí los metí a todos y le hice una estimación. Es súper fácil, pero es poco exacta. Quizá a una empresa le gustaría buscar una política más refinada que eso. Entonces quizás tú dices, ya, la segunda derivada de eso es decir, yo voy a agarrar solamente los 20 millones que vendí a crédito y tengo que un porcentaje de esto va a volverse incobrable, el 5%. Ah, ya listo. Suena una buena estimación. ¿Se entiende? Pero podría ser algo más sofisticado todavía, porque tú podrías decir, bueno, pero ¿por qué no te pagan? No, es que algunos no pagan al primer día después, algunos no pagan 3 meses después, otros 6 meses, otros no. Ah, quizás podríamos abrir eso. Entonces, el basarse en la antigüedad de las cuentas por cobrar puede ser algo mucho más significativo, del tipo, oye, entre 0 y 30 días de atraso de la cuenta por cobrar solamente se me cae el 1% de los clientes.
entre 31 y 90 el 5%, entre 90 y 6 meses el 20%, y más allá de 6 meses todos son incobrables. Esa es más o menos la política del retail. De ITE, de París, de Cencosud, de Falabella, de Tricot, de Forus, etc. ¿Entiendes? Entonces, por eso es que una cuenta que esté atrasada en más de 6 meses, o sea, el cliente no aparece, no paga ni uno, no quiere ni renegociar, chao. La probabilidad de cobrar eso es cero. Pero quizás no el 100% de tus cuentas están atrasadas en 6 meses, pues algún cliente tuvo un tropiezo, se lo olvidó, se cambió de trabajo, no pudo pagar ese mes, pero al siguiente se pone al día, entonces quizás meterlo a todos no tiene sentido. Por eso mientras más grandes sean las cuentas por cobrar dentro del total del activo, más probable es que tú hagas un método más desagregado, más sofisticado. La realidad, que eso es lo que no vemos, pero digamos, no sé si la realidad, más bien lo que dice la normativa contable es que tú fueras 1 a 1 por cada cliente y hicieras una estimación de cuánto nos va a pagar. Notarán que eso es súper sofisticado. Por ejemplo, para la universidad, que tiene cuentas por cobrar de 6.000 millones de pesos. ¿Cómo hago una estimación para 10.000 estudiantes? Tengo que hacer una clasificación de riesgo, que no pague, el historial, de quién es el que paga al final, un conjunto, no, complejo. Y quizás la empresa no necesita ese nivel de detalle, pero es probablemente lo que las empresas tienen que empezar a hacer en los próximos años. Es obligatorio ahora, las empresas como que han tratado de esquivar eso, pero debiesen crear unos modelos que sean mucho más matemáticos por lo demás. Tienen que hacer harta programación para ver cuánto es. ¿Sí? Esa es la tercera opción. Nosotros nos vamos a quedar con los dos simples, así que pongámosle número. Perdón, en la casa, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, todo bien. No, perfecto. Profe, Ujú. para ver si es que Klaus. lo entendí bien. La forma que nosotros vamos a tomar en cuenta, que no es según la norma, es como sobre las ventas totales. Es como un porcentaje sobre las ventas totales. Podría ser así o Y el otro- podría ser sobre la antigüedad. ¿A qué se refiere con eso? Lo que vamos a hacer ahora, oye, del 200 millones que tenemos, hay 50 que están atrasados 30 días, hay 80 que están atrasados 60 y así. Entonces, voy multiplicando un porcentaje distinto por cada día de atraso. En el fondo es un promedio ponderado más sofisticado, pero el asiento sigue siendo el mismo. O sea, aquí la parte como contable no es lo complejo. ¿Sí? Entonces, digamos. Consideremos una compañía de retail que ha realizado ventas durante el primer trimestre de 450 millones en una de sus tiendas y ha estimado históricamente que el 5% de su cartera no paga. Esta es la información de sus 450 millones. Entonces, entre 0 y 30 días se estima que el 2,5% es incobrable. Esos son 200 millones. Entre un mes y 3 meses el 10% no paga y esos son 160. Entre 91 y 180 el 30% no paga y esos son 80 y los restantes 10 millones que a más de 6 meses de atraso el 80% no paga. Entonces lo que te preguntan es cuál es el registro para la estimación de ese deterioro de la cartera comercial. Puedo hacerlo con dos métodos. Puedo hacerlo con el 5% del total, puedo hacerlo con un porcentaje de cada uno. Entonces hagámoslo aquí en la pizarra. Entonces, digamos método 1, el más simple. Oye, tengo 450 millones en cuentas por cobrar. Fíjense que aquí lo simplificamos porque todas las ventas fueron a crédito. Alguien podría decir, oye, pero ya recaudé 100 o 200 millones de los 400, te queda menos. Y eso lo multiplico por ¿qué porcentaje? 5%. Listo. Entonces vamos a decir, la estimación de deudores incobrables va a ser 22 millones y medio. ¿Sí? Entonces, mire. ¿Qué asiento hago? La estimación de deudores incobrables es una contracuenta de activos. Me suena que no se va a ver tan arriba. Contracuenta de activos.
Entonces, si es una contracuenta de activo, ¿es de naturaleza deudora o acreedora? Acreedora. Entonces, eso significa sí o sí que el saldo jamás va a quedar al debe. Esa es la esencia, por si alguien no se acordaba de la parte 1. Entonces vamos a decir, listo, ¿qué cargo y qué abono? Acepto sugerencia. ¿Era un gasto? Ya, por ahí sí. Pérdida incobrable. Bueno, por ejemplo, en el control de lectura ustedes vieron que decía gasto o pérdida, solo para clarificar, pero si refinamos esto mejor es pérdida por incobrable. Entonces, cargo eso por 22 millones y medio. ¿Sí? Si esto en realidad ojalá fuese una contracuenta de ingresos, o sea, va reduciendo el total. ¿Sí? Contra EDI, listo. Entonces, fíjense esto. Esto va a ser un ajuste, porque ¿cuándo voy a hacer esto? ¿En qué momento del tiempo? Al final del cierre contable. Al final del cierre contable. Antes no, porque voy a decir, oye, ¿para qué voy a hacer una estimación si capaz que me paguen justo antes del 31 de marzo, o el 30 de junio, o de septiembre, o al 31 de diciembre? Entonces, al cierre, no es antes. ¿Se entiende? Porque uno dice, pero es que todos los días el cliente ya no me paga. Pero ¿y qué pasa si vuelve? Fíjense, por eso que la ley es medio ilógica, pero no es tan tonto. Pero si después el hijo quiere volver a salvar el honor del papá y vuelve a pagar, podría ocurrir. Y vamos a ver qué pasa cuando yo recupero las cuentas. Pero tú dices, no, al cierre lo que a ti te importa es reflejar los resultados lo más fielmente de la empresa, la idea de la imagen fiel. Entonces, al cierre yo voy a decir, mira, esta parte ya no la voy a cobrar, entonces no exageremos los ingresos. Si tú le habías puesto 200, entonces hagamos esa disminución. ¿Sí? Entonces eso puede hacer una diferencia significativa. Entonces, si fuera el segundo método, vamos a decir algo de este estilo. De los primeros 200 millones, ¿qué porcentaje no se va a cobrar? 2,5. Listo. Entonces voy a ir colocando aquí abajo. Esto van a ser 5 millones. Ya, de los siguientes 160 millones, ¿cuánto no se va a cobrar? El 10%. O sea, van a ser 16 millones. De los siguientes 80 millones, ¿cuánto no se va a cobrar? 30%. Entonces van a ser 24 millones. Y de los últimos 10 millones, ¿cuánto no se va a cobrar? 80. Entonces van a ser 8 millones. Entonces vamos a tener 45, 53. No cambia el asiento, cambia el número, ¿no? ¿Sí? Esa es toda la esencia de hacer el primer paso, que es la estimación de los deudores incobrables. Disculpe, en ayudantía, si no me equivoco, igual se hacía como un asiento antes, ¿o no? Antes de ese ajuste como... No. Antes del ajuste. Es que si no me equivoco, cargaban al EDI. O sea, se puede cargar la EDI, pero no al momento de reconocer la primera estimación.
Eso es al momento de castigar realmente las cuentas. Aquí yo creo que no me van a pagar, pero no en un momento digo, ya, me di cuenta de que no me van a Ah, ya, pagar. eso. Ese es el Cuando- paso siguiente. Cuando uno castiga es cuando uno reconoce finalmente Eso. que se volvió totalmente incobrable, ¿no? Tal cual. Ya, vale. Eso es. ¿Sí? Y entonces eso sería nuestro asiento. Entonces, ahora viene la segunda patita de eso. Yo digo ya, el 31 de diciembre pensé que no me iban a pagar tantos clientes. Entonces, después, el siguiente año, en enero, febrero, marzo, abril, lo que sea, voy a empezar a ver si me pagan o no me pagan. Y entonces eso va a ser una diferencia significativa. ¿Entiendes? Entonces, ese castigo es que realmente yo reconozco que esa cuenta por cobrar potencialmente no tiene ningún valor. Y el que no tenga ningún valor, entonces va a ser una diferencia significativa. Entonces uno va a decir, mira, tú podrías decir, si tengo, por ejemplo, 25 millones y la empresa inició un concurso de acreedores, o sea, se acogió a la quiebra y empezaron a ver quién se lleva las mesas, las sillas, los computadores, etcétera, y ahí están peleándose porque todos van a perder plata. Entonces tú podrías decir, bueno, quizás no recupero nada de los 25 millones. Quizás voy a recuperar una fracción, pues si la empresa quiebra no es que vaya a perder todo, porque eventualmente yo puedo llegar a un pedazo de lo que se obtenga por la liquidación de los activos, pero quizás considero que todo hay que castigarlo. Entonces fíjense que el castigo no debiese generar un efecto en el estado de resultados. Eso es lo sumamente importante. Por eso nosotros dedicamos un tiempo significativo a la idea de los ingresos. Por eso el capítulo quizás incluía hartas cosas que no son fáciles de digerir, porque esa es la madre del problema para la empresa. Oye, ¿cuánto ingreso? Porque yo voy a decir, no, pues si se escapa, gasto. Pero ¿por qué lo consideraste ingreso y después por qué lo consideraste gasto? Eso nosotros lo vimos en clase y dijimos que distorsionaba los ingresos y el gasto. O sea, un error se corrige con otro error, pero dos errores no es lo mismo que 0 errores. ¿Se entiende? Ese es el gran problema. Entonces tú dices, mira, si el cliente se escapa, yo creía que se podía escapar, ¿sí o no? Sí, entonces digo, 25 millones, ¿estábamos preparados? Mira, si hubiéramos hecho esto, no estábamos preparados para los 25, pero aguantamos una parte importante de los 25. Si hubiésemos hecho esto, sí. ¿Se entiende? Entonces, cuando el cliente realmente debo castigarlo, ya no tengo la cuenta por cobrar. Para deshacerme de la cuenta por cobrar, ¿cargo o abono? Abono, listo. Klaus, iba a contar otra cosa, ¿no? Es que yo me acuerdo que la ayudantía nosotros hacíamos esto de castigar, pero si no me equivoco, puede ser, pero que cargaban igual a Levi. Sí, Pero. por eso, pues yo todavía no digo la EDI. Abono la cuenta por La cobrar. cuenta por cobrar y carga Levi. Ahí sí, Cargo ¿no? la EDI. Ya, ahí Eso está. Tú ibas a preguntar algo, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es registrar eso. Cargo la EDI, abono la cuenta por cobrar. ¿Se entiende? Entonces, tú dices ya, esta cuenta es contra cuenta de activo y esta es de activo. Entonces no cambió en nada. Pero no cambió en nada porque tú lo hiciste bien desde el inicio. Desde el inicio dijiste que había una parte que no. Pero podría pasarte que tú subestimaste esto. Pues si yo hago la cuenta T de EDI, que eso es lo que vamos a ver ahora, yo decir, oye, tenía 22 millones y medio al haber y ahora acabo de cargar 25 millones, me va a quedar un saldo deudor de 2,5 y acabamos de escribir en la pizarra que la naturaleza es acreedora. No puede pasarte eso. Porque fíjense que como es una contracuenta de activo, ¿aumenta el valor de esto o los disminuye? Disminuye. Entonces, si te queda con saldo al debe, ¿va a aumentar o disminuir los activos? Aumentar. Entonces, uno no podría decir, oye, mientras más clientes se escapen, más activos tengo. Sería ridículo. Ese es el problema. Entonces, cuando tú digas, oye, cargué de más o cargué de menos, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Pero en qué momento? Al ajuste, eso es. Y esto ha sido una discusión transversal con todo el resto de los profesores. Por una razón, porque tú dices, no, pues que mira, este cliente se escapó el 20 de febrero. Yo hago el cierre contable trimestral al 31 de marzo. No, el 20 de febrero tengo que ajustar la cuenta al tiro. No, porque el cliente podría venir el 15 de marzo a pagarme.
¿Se entiende? Entonces tú no tienes que reflejar nada que sea todavía más distorsionar los estados financieros hasta que tengas que presentar los estados financieros. Por eso la idea súper importante es presentar los estados financieros. Si la cuenta por cobrar se llama deudores comerciales, clientes, cuentas por cobrar, papas, patatas, eso no es tan importante para un ingeniero comercial. Lo importante es tener un reporte que te permita tomar una decisión de negocio. Oye, no le prestemos nunca más plata a ese tipo de clientes. Hay una categoría, entonces, madre de esto es la crisis subprime. Oye, es que el cliente prime es muy buen pagador, entonces paga un interés mugroso, 1%. Entonces, prestémosle al que está más abajo, al subprime, y ese paga 5% de interés, y ahí es mejor negocio. Bueno, ese es el problema, pues cuando la empresa empieza a clarificar, o a estratificar, perdón, cuánto es eso, entonces quizás uno dice, oiga, ¿cuál le voy a prestar? Riesgo-retorno. Si le quiero cobrar más intereses, hay más probabilidad de que no te paguen. Y por eso le cobro más intereses. ¿Se entiende? Entonces, por eso que el cliente que llega al retail es un cliente que se llama no bancarizable. Entonces, si tú vas a pedir un avance así como pase la tarjeta y al tiro le doy 600 lucas en Falabella o en ITE o en Ripley, es obvio que esa tasa de interés va a ser brutal. Entonces, si uno ve los super avances también del líder de la tarjeta Presto, tasas de 35% al año, el CAE, la carga anual equivalente, que es la tasa anualizada, 35% al año. Claro, ¿por qué? Porque la persona podría ir a sacar eso para comer y entonces no tengo nada que recuperar. Si la persona pide un préstamo para el auto, recupero el auto, para la casa, recupero la casa, en un crédito de consumo, nada. Y ese cliente fue al líder y que le cobra más caro que el banco porque el banco nunca lo aceptó. ¿Entiendes? La política, dado que el banco está más regulado, por eso hubo que crear el Servicio Nacional del Consumidor Financiero para regular el retail, el banco dijo, no, chavo, ese cliente no me sirve, prefiero no prestarle. ¿Quién le presta? El retail. ¿Se entiende? Y como nadie más le presta, entonces el cliente queda cautivo. Siempre va a tener que volver a comprar en Falabella. Entonces, como que paga 100, ocupa otros 100. Y así va pagando siempre. Entonces, al final se acostumbra a pagar 100 de por vida a Falabella. Podría ser buen negocio para ambas partes si nadie más le presta plata. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué podría pasar si el saldo no quedase así. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que la cuenta quedará con saldo deudor y eso no puede pasar. Entonces, si uno hubiera dicho, mira, yo tengo otro saldo, tengo un saldo acreedor de 6 millones, digo, se cayeron menos clientes. ¿Sí? No nos pongamos en el caso de que tú dijiste se caían 22 y se cayeron 25, digamos al revés. Yo dije que se caían 53 y solo se cayeron 25. Si se cayeron menos clientes, los que se escaparon o los que se volvieron incobrables, ¿qué debería hacer la empresa? ¿Reconocer como ingreso? ¿Puede ser? No, porque no han sido ingresos. De nuevo. O sea, pero te queda saldo acreedor todavía. O sea, todavía la estimación de deudor incobrables tiene algo ahí. Entonces uno dice, uno podría decir ya, hay ingresos porque les cobre ya. Podría ser que una parte de eso tenga algo de sentido, pero en el fondo tú dices, oye, yo estimé que de los 450 millones en total se caía 53, algo así como el 12%. Entonces tú dices, ya, el próximo año hay que afinar los números. El próximo año este segmento pagó el 1,8, este pagó el 7, se cayó, perdón, el 15 y este el 60 nomás. Hago una nueva estimación, pero no ajusto la cuenta, sino que al próximo año digo, oye, el porcentaje es más bajo. Es como lo que decíamos de los pagos provisionales mensuales, el activo que tiene la empresa por anticiparle impuestos a las utilidades al fisco. Nosotros decíamos, el primer año de la empresa es un 1%. Pero al siguiente año depende de cuánto haya pagado. Entonces se va ajustando a la información histórica. Mientras más historias tenga la empresa, es probable que pueda hacer una mejor estimación. Entonces, si te falta EDI, tengo que hacer un asiento sí o sí. Si te sobra, le agrego menos la próxima vez. Entonces digo, oye, ¿cuánto espero que se caigan? 30. Y me sobraron 28, entonces solamente tengo que cargarle 2 extra. ¿Se entiende?
Pero entonces, cuando uno hace todas estas estimaciones, Ujú. uno lo anota en algún lado, supongo. En el libro no, porque al final son puras estimaciones, como que no es nada concreto, ¿cierto? Pero en el caso que me sobre, ¿qué hago con esa estimación? ¿Lo dejo totalmente Entonces la como queda ahí no? nomás. Ya. Entonces, lo que le voy a agregar es que sobra. Porque no podría decir, oye, es que si cobré, no, pues porque todavía tengo unas cuentas por cobrar. Entonces, lo que pasa es que por eso que uno dice, oye, cambiemos esto. Porque esos que te quedaron son una estimación del 2019, por ejemplo, y tú llegas al 31 de diciembre del 2020 y digo, no, los clientes de 2019 pagaron todo. Entonces, quizás yo podría haber dicho, oye, entonces los ingresos del 2019 son más altos, porque todos pagaron, pero yo había reconocido que una parte era incobrable y no la declaré como ingreso. No puedo empezar a corregir retroactivamente los estados financieros. Eso genera una distorsión, pero no hay una forma fácil en la práctica de corregir eso. A menos que tú digas, voy cliente por cliente diciendo cuánto se va a caer. Pero eso es más complejo para la empresa. Entonces le diría que lo hacen súper poco las empresas, aunque la IFRS 9 la obliga a eso. ¿Se entiende? Entonces, por eso tampoco pensemos que hay un método perfecto, por eso que una estimación y la empresa lo hace lo mejor posible que pueda. Y particularmente para las pymes es súper complicado hacer eso, porque no tienen super software, tú tienes una gran empresa, CCU, Cencosud, tienen SAP, entonces tienen así una cantidad brutal, pero los otros tienen un Excel con suerte y ojalá cruzan los dedos que les dé algo razonable. Depende del tamaño de la empresa. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, esta cuenta de la EDI o del deterioro acumulado, nosotros decíamos, mira, si tú hubieras tenido el saldo de 6 millones, digo ya, cargué 17,5 y después cargué 25 y aboné 17,5, me queda el saldo deudor de 1,5. Entonces debiese hacer un ajuste para que ese saldo no me quede así. Entonces ahí sí o sí tengo que hacer un asiento adicional, que hacer el cargo. ¿Se entiende? Por el contrario, si te sobrara, entonces no debiese hacer eso. ¿Sí? Si te sobrara, si te hubiera quedado el 1,5 al otro lado, digo, pues ¿cuánto estimo que se van a caer ahora? 8, ya tengo 1,5, solamente me falta cargar a pérdida por incobrable 6,5 y abonar la EDI por los otros 6,5. Y listo. ¿Se entiende? Y eso es toda la idea de las cuentas por cobrar. El resto es hacer asientos más, asientos menos, pero lo siempre importante, particularmente en la prueba 2, que el 50% de las preguntas son del orden cualitativo, entender cuál es la lógica de negocios que hay detrás y por qué la información que se presenta en la contabilidad trata de apoyar lo máximo posible al control de la gestión. O sea, cuáles son los clientes que no te está pagando, a cuál hay que molestar, hay que subir las tasas de interés, hay que ofrecerle incentivos para que paguen y gestionar esto. ¿Se entiende? Dudas. En la casa, ¿dudas? ¿No? Entonces, mira. Profesor, Ajá. es que me acordé de que en un ejercicio vi que dentro de los plazos estaba el típico de 1,30, de 31,60, pero había un plazo que era vigente. ¿A qué se refiere con eso? Como que todavía no está atrasado. Como que digo ya, yo te pago al final de noviembre, entonces yo todavía no estoy atrasado. Tú me vendiste el 1 de noviembre, pero yo todavía no estoy atrasado. Como que la cuenta todavía no vence. Todos los datos que pusimos acá son cuentas que están vencidas, como que yo llegué a pagar cualquier cuenta tarde. ¿Y cómo se Ya, separan las perfecto. cuentas por cobrar? ¿O van todos van todas bajo la misma cuenta por cobrar? Bueno, es una gran idea. Veámoslo. Eso, porque mire, en las láminas el resto que queda es como entender el caso de la Polar, que quizás puede ser entretenido, asientos más, asientos menos, pero hagámoslo al revés. Mire, abramos la memoria de Cencosud. Un poco pesadita. Y veamos qué dice la cuenta por cobrar.
Ahí. Entonces, fíjense, yo voy a avanzar un poco hasta... hasta los estados financieros. Entonces, fíjense, para que recordemos lo que veíamos en la primera parte. Cencosud, una empresa que tiene 12 billones de pesos en activo. ¿Cuál es su mayor activo? Ya, los supermercados. Listo. Después, propiedades de inversión, los malls. Y después, ¿cuál es? Plusvalía. Ya, plusvalía. Una cosa rarísima, contabilidad. Eso surge porque se fusionó con otras cosas. Fue a adquirir Carrefour a Colombia, compró Johnson, adquirió París, etc. Y después de eso, inventario. Entonces, fíjense que eso es súper importante y eso es lo que nosotros vamos a comenzar introductoriamente a ver, que eso es solo lo único que entra para la prueba. 2, inventario, y ahí digo, claro, que tengo todos los supermercados, todo lo que es la parte del centro de distribución, etcétera, la ropa en las tiendas, etcétera, ahí está. Y fíjense que cuentas por cobrar tiene 648.000 millones de corto plazo, pero además tienen en largo plazo otros 2.000 millones acá. ¿Se entiende? Y Cencosud ha reducido notablemente el volumen de cuentas por cobrar que tienen desde que vendió el Banco París. Antes tenía mucho más, porque Cencosud, administradora de tarjetas, CAT, se la quedó el Scotiabank ahora. Por eso que ahora la tarjeta se llama Scotiabank Cencosud, no se llama Cencosud Scotiabank. Si fuera Cencosud Scotiabank, las cuentas estarían en tu balance. Como ahora es Scotiabank Cencosud, están en el balance de Cencosud. ¿Se entiende? Entonces vamos a ir ahí donde le quedan las cuentas por cobrar, en la nota 8, y vamos a ir también, fíjense. Por el otro lado, aquí va a tener los pasivos no financieros. Vamos a ver la nota 20, que va a tener los puntos por fidelización, etcétera. Y además, fíjense acá, ingresos de actividad ordinaria. Una empresa que vende 9,5 billones de pesos. Es la empresa más grande por ventas de todo Chile. Nota 24. ¿Sí? Y con eso vamos a terminar la clase hoy. No, vamos a ver una cosa más, pero eso es casi todo. Me pasé, era la nota 8. Acá. Ya, pues miren. Yo supongo que esta es la 8. Acá, sí, pues esta era la 8. Fíjense, entonces te dice, mira, ¿cuánta hice con tarjetas de crédito que tiene una incobrabilidad distinta a si tú la hiciste solamente contra lo que dice la empresa? Oye, va a pagar de acuerdo a la tarjeta de Cencosud en este caso. Entonces, fíjense que ahí los va a separar en cuanto además de eso corresponde al saldo de corto plazo, que son corrientes, y cuáles son no corrientes, que son los menos, ¿sí? Eso más se transfiere. Entonces, fíjense, con vencimiento menor de 3 meses, con vencimiento de 3 a 6 meses, de entre 6 meses y 12 meses, y mayor a 12 meses casi no hay. La ha ido castigando toda. Y entonces, fíjense que aquí te dice, y esto es lo que yo les decía, la aplicación de la IFRS 9 le genera un impacto a la empresa, porque la empresa no está acostumbrada, aunque sea Cencosud, a estar diciendo tú sí, tú no, tú sí, tú el 90%, el 70%, es súper complejo hacer eso para el volumen de negocios que tiene. Entonces, fíjense que ahí dice, oye, usos de provisión, le llama provisión a la estimación de deudor incobrable, ya. Los montos castigados aún se encuentran sujetos a actividades de exigencia y cumplimiento, o sea, todavía podrían pagar. ¿Entiendes? Eso es lo que decía. No distorsiona el estado de resultados. Y entonces ahí si recuperé algo, los decrementos de la provisión, etc. Entonces, si se fijan acá, por ejemplo, en Argentina,
Dice, oye, ¿cuántos pagaron al contado? ¿Cuántos pidieron tantas cuotas? ¿Cuántos están atrasados? Y que tú lo has tenido que mandar a cobranza, por ejemplo. Casi todos los que están pasados de 6 meses. Ahí es el problema crítico para la empresa. ¿Entiendes? Y ahí tú uno dice, oye, ¿cuáles son los que están morosos, los que repactaron el total bruto, es decir, sin lo incobrable, más lo incobrable, etcétera? Y entonces fíjense que ahí una nota larguísima. Entonces ahí tiene el porcentaje en promedio, y ahí te da todas las estimaciones, y va país por país. ¿Se entiende? Con Perú, con Brasil, con Colombia, con Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí te dice cuán riesgosos son. Ahí tiene una parte importante. Después entonces tenemos la nota 20. Creo que bajé mucho. $28. $24. Acá. 20. Fíjense. Ahí está. Otros pasivos no financieros. Programa de fidelización. Pasivo. Ah, no puedo reconocerlo como ingreso, 10.000 millones de pesos. Depósito en garantía. Oye, que yo te entregué algo para que tú me entregues el producto. Ah, ya. Gift card. Listo. Ahí tengo las gift card. Otros pasivos que son una estimación, pues por eso que son provisionables, están ahí. Y entonces ahí la empresa, fíjense que tiene 65 mil millones en ese ítem. ¿Entiendes? Solamente en la parte corriente. Y en la parte no corriente podría tener más. Entonces ahí uno dice, oye, ese es súper importante dentro de los ítems que podría incluir más cosas, los descuentos por pronto pago, los anticipos que se hayan hecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y para los ingresos, entonces, ya para dar la vuelta completa por los estados financieros de Cencosud, tenemos acá 23, 23, 23, 23, aquí 24. Entonces, fíjense que por eso decíamos el concepto de ingreso por venta es muy pequeño. En realidad, 9.000 millones, bueno, 9 billones son de venta de bienes, pero además prestó otros servicios como arriendos, por ejemplo, 237.000 millones. Por seguros, por viajes, etcétera, comisiones por 17.000 millones. Y los intereses son 155.000 millones para todos los clientes que hayan pedido a préstamo. Entonces, una parte importante de sus ingresos son por ventas, pero no todos los ingresos de actividad ordinaria son por ventas. ¿Se entiende? Para tener la idea de por qué ese ítem contiene más cosas y que el costo que está asociado a eso debiese tener la misma apertura. Quizás no es tan fácil ver el costo de un servicio. ¿Sí? Con esto cerramos. ¿Qué pasa si recupero al cliente? Voy a hacer dos diferencias. Si lo recupero durante el periodo que estoy o si lo recupero de otro periodo. Tú dices esto. Yo castigué al cliente, dije, oye, el 2 de enero no me puede pagar. Pero el cliente se reestructuró, se recuperó en la Tamerline y llega noviembre y me dice, aquí está tu plata. Y además te pago los intereses que te debía por todo este tiempo. Ese cliente podría decir, mira, yo ya cerré los estados financieros, no tengo nada que hacer. ¿Tú esperabas que ese cliente te pagara si ya lo habías castigado? ¿Puedo alterar los estados financieros? Ya, entonces en ese caso, entra a la caja y tengo un ingreso. No existe el concepto de extraordinario para IFRS, pero es algo como eso no recurrente. No operacional, porque tú no esperas funcionar que el cliente reviva. ¿Sí? Entonces lo voy a poner como un extra debajo de la utilidad operacional, así como que suerte tuvimos este año, pero yo no voy a planificarme considerando esto. Pero podría ser que el cliente se había dado de baja en el periodo y entonces en el periodo yo dije, oye, ya, como yo todavía no te había llevado a la estimación por deudor incobrable, voy a anular esto. Entonces voy a cargar la cuenta por cobrar y voy a abonar la EDI para anular el que te hubiese castigado y después te cobro la cuenta. Cargo efectivo y abono la cuenta por cobrar. ¿Sí? Entonces pensémoslo con 7 millones. Si el cliente es del periodo, yo revivo la cuenta por cobrar. Fíjense, hago lo contrario a la estimación, al castigo que veíamos antes, la revivo. Listo, y después se la cobro. Si el cliente proviene de otro periodo en el que yo ya no podía recuperar, entonces ingreso por incobrable.
una cosa extraña, por recuperación de incobrable, obviamente. Y esa es una actividad no operacional. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, entiendo. ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Profe. Chao, chao. Profe, una duda cortita. Chao, Es profe. que yo tenía una duda con una alternativa del TEC, Ujú. pero no sé si lo podríamos ver en la próxima clase o un correo, ¿cómo? Si quiere, escribe un correo y si no, lo vemos al inicio de la próxima clase perfectamente. Ya, ¿Te parece? ya, ver. Muchas gracias. Estés bien, chao, chao. Profe, Ujú. profe, ¿la clase de día no entra en el control de ejercicio o sí? Si entra en el control. Chao. Sí, sí entra. Ok, gracias. Chao. Chao. Profe, Ujú. la estudiatón que se va a hacer el día miércoles, ¿hasta qué hora es? No sé, el centro de alumnos debe saber, podrían postearle en el Instagram. Es que postearon algo, pero dijeron como la hora de inicio, creo que eran como las 2:10, pero no decía como a qué hora. Yo creo que no termina hasta que ustedes se quieran ir. O Y sea, yo toda la noche estudiando. he visto que la sesión termina como a las 6 a veces. Yo lamentablemente tengo que ir a hacer una cosa de admisión, no me puedo quedar hasta las 6, pero yo creo que yo estaría hasta las 4 más o menos, una cosa así. Pero ustedes pueden seguir estudiando y comiendo pizza y helado hasta la hora que quieran. Ya, bueno, gracias. Listo, que estés bien, chao, chao.